Hola compañeros de YouTube. Bueno, pues hacía ya tiempo, aquí os vamos con un nuevo vídeo que quiero compartir con vosotros y es un tema totalmente distinto a todos los que he hecho hasta la fecha. Es decir, no va a ser un vídeo que hables de procedimientos, que hables de, etcétera, de lo que lees en un FECOM, de lo que lees en los manuales de ICAO, etcétera, lo que era, sino que es un tema muy sensible. Pero ¿por qué hago este vídeo? Luego os comentaré con todo el cuidadín que voy a poner en este tema, porque este tema es muy sensible, ¿no? Y si generalmente pongo mucho cuidado, pues en este pondré pues el triple de cuidado. Vale, muy bien. Entonces, ¿por qué hago este vídeo? Entonces yo, eh, toda esta situación yo la conocí el año pasado, lo que pasa me puse a investigar, etcétera, pero bueno, ¿cuál es el tema? El tema ya lo veis en el título, es decir, es un concepto que sin ser muy conocido ha generado yo diría enfrentamiento, como lo llaméis, debate, es que no quiero poner palabras, debates de los más polémicos que han habido en el mundo de la aviación, de los más polémicos. No lo digo yo, esto luego lo veréis que lo dicen los propios pilotos, ¿no? Es decir, un debate muy intenso o un enfrentamiento muy intenso. ¿Por qué? Pues ya en el título lo intuís. Es decir, este concepto de llevarse a cabo, paréntesis, ha habido una posibilidad cercana en el tiempo de que ocurriera, el vídeo es para desarrollar todo esto, ¿no? Pues, ¿qué implica? Pues va en contra, es línea de flotación de lo que es el desempeño y el objetivo de la seguridad en los vuelos, pues que resumiendo pues se consigue pues esto con dos tripulantes, dos pilotos formados, bien formados, descansados y ya está, pues que hacen cada uno las funciones que tienen que hacer, de soporte, de vigilancia uno del otro en el buen sentido de la palabra, de compartir el CRM cuando existe algún problema, etcétera, lo que pues durante muchísimos años ha sido el, el fundamento del tema de la seguridad en los vuelos. Bueno, muy bien, pues aparece este concepto y este concepto está claro, está hablando, luego veremos que este concepto se divide en dos subconceptos que están relacionados, pero no del todo, que uno puede ser continuación del otro, da igual, luego lo veremos, para eso es el vídeo, ¿no? Pero en este caso vamos a quedarnos en la idea general. Pues claro, esto va, este concepto pues va totalmente en contra de lo que está hoy en día reconocido como la mejor solución pues para dar desde el punto de vista de los pilotos, para dar una seguridad, la máxima seguridad en los vuelos. Muy bien, las filas de abajo, olvidaros, luego las veremos, pero en este tema son las fundamentales, las vais a ver millones de veces por ahí escritas en este tema. Muy bien. Eh, Os he dicho que voy a ser súper cuidadoso, súper cuidadoso porque yo no soy nada en este tema, es el tema que afecta fundamentalmente pues a una profesión en la que yo no soy nada, por lo tanto, ¿qué tengo que decir, no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que he hecho? Pues, uno, documentación oficial, siempre, como siempre, pero además en este caso la he traducido, bueno, Google amablemente la ha traducido a todas en inglés, la ha traducido al español, de manera que yo no voy a decir nada. He cogido y las traducidas las he marcado y un poco leeremos, entre comillas, pues lo que dicen sobre todo pues los pilotos a través de sus asociaciones. Por lo tanto, este es mi grado que, digamos de ir con cuidado para yo no utilizar palabras que quizá no debería y que quizá pues a lo mejor tampoco soy quien pues para decirlas. Por lo tanto, un poco lo que voy a hacer va a ser es como una ventana de la situación es la que será, la que os explicaré, la que es oficial, lo veréis y tal, y ya está, ¿vale? Espero no meter la pata en ningún comentario mío, que en este momento se acaba. Lo único que he hecho de todas las charts es hacer este chart un poco esquemático para apoyar el esquema del vídeo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
pues tenemos este concepto que en general se llama RCO, pues operaciones con tripulación reducida. Muy bien, perfecto. No pasemos más por ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Pues muy a grandes rasgos, porque luego el vídeo es cuando lo vamos a desarrollar, muy a grandes rasgos resulta que hay unos fabricantes de aviones, sobre todo Airbus es el líder en este tema. Algunas líneas aéreas pues están más en la sombra al principio, bueno, ya lo veréis, pero más en la sombra, no se distinguen tanto, y algún fabricante de componentes, bueno, de componentes de equipos, etcétera, pero digamos Airbus sobre todo, que dice, pues esto ya, digamos al principio de esta década, en el 2020, es antes, es en el 2018, 2017, 2019, pero por poner una fecha fácil, pongamos 2020. Pues más o menos por allí Airbus lidera la idea de que en ese momento ya, la tecnología que había en las cabinas permitían, el alto nivel de tecnología permitían, pues añadiendo quizá algunos componentes más, quizá cambiando algunos temas de pantallas, quizá soportando un poco, introduciendo la inteligencia artificial, pero bueno, que el tema estaba súper maduro como para que en las cabinas, los vuelos, luego veremos cuáles, se pudiera ver simplemente un piloto, solamente un piloto, no se necesitara el segundo piloto. Y esta función que realizaba, según ellos, el segundo piloto, pues era soportada por esta nueva tecnología o por otros elementos que luego comentaremos. Pero el concepto era este, es decir, ya estaba la tecnología o la situación madura para que este concepto pudiera pasar de la idea a la realidad. ¿Ok? Entonces, más o menos en aquella época lo que hicieron fue, bueno, muy bien. Luego, perdonad, ¿qué pasa? Pues los pilotos en contra, en ese momento, pues deciden a través de las asociaciones de los pilotos, pues un poco enfrentar esa idea, diciendo pues que lo que hemos hablado antes, ¿no? Que hoy en día la solución para tener una seguridad en un vuelo, pues son estos, 2 pilotos bien formados y bien descansados, punto, el resumen. Entonces pues aparecen esta confrontación. ¿Quiénes son? Porque luego van a salir y lo digo, ¿quiénes son estas asociaciones de pilotos? Pues he cogido ya tenemos en España SEPLA, ¿no? Pero he cogido ya de Europa hacia arriba, ¿no? Por volumen. Pues tienes ECA, que es la Asociación de Pilotos Europeos, que son unos 40.000 pilotos. ALPA, que es la Asociación de Pilotos estadounidenses y canadienses, que pues unos 70.000 pilotos, e IFALPA, que es la internacional, que engloba estas dos y algunas más, que estamos hablando pues de 150.000 pilotos. Bueno, resumen, y estas son las que menciono porque luego son las que serán la voz en este tema, ¿no? Por la parte de los pilotos. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto está pasando pues en el 2018, 2019, 2020, y entonces estos fabricantes se acercan a EASA. EASA es el organismo, paréntesis, es el organismo regulador europeo. ¿Qué es un organismo regulador? Pues un organismo regulador es el que dice lo que se puede y no se puede hacer en ese espacio aéreo, del cual es responsable. Cada país tiene un organismo regulador. Europa es un país bajo estos efectos, con su cielo único europeo, el SS, y es el que manda, el que dice esto sí, esto no, el que manda totalmente. Y entonces se acercan a este regulador, es el que impone estas leyes, las leyes se acercan al regulador y le empiezan a decir, oye, que esto tal, tendríamos que pensarlo, tendríamos que mirarlo, estudiarlo, porque creemos que esto se puede implementar, tal. Bueno, entonces al principio, pues en el 2020-2021, pues EASA dice, bueno, pues vamos a hacer lo estoy novelando, vamos a hacer unas reuniones donde con vosotros, pues para estudiarlo el tema y tal, y donde también invitan pues a las asociaciones de pilotos, y ya las asociaciones de pilotos ya en aquel momento pues dicen, esto no lo vemos claro, no es transparente, bueno, etcétera. Bueno, muy bien, entonces podría haberse quedado ahí no sé cómo decirlo,
en una exposición de ideas contrapuestas, de conceptos contrapuestos, pero podría haberse quedado en ese ámbito. Pero en el 2022 las cosas cambian. En el 2022 EASA da un paso para mí que es cualitativo, que es financia unos proyectos para estudiar este tema. Y además de un proyecto para estudiar este tema, que es lo que hace es poner unas fechas. Y ahí está el meollo de la cuestión, la fase problemática. Es decir, voy a crear este proyecto, parece, según dicen los pilotos, luego lo veremos, que es muy favorable, o sea, que lo acepta, que cree que se puede llevar a cabo y por lo tanto favorece el tema, pone unas fechas. Y claro, ahí es donde salta la alarma por parte de los pilotos, porque esto ya no es una discusión teórica, sino que ya podría llegar a ocurrir que al final de esa fecha, según los estudios que se hagan, pues se coja y se implante, se regula que va a haber en la cabina un piloto. Luego ya veremos, ¿no?, en qué subconcepto. Es decir, en ese momento ya las cosas el enfrentamiento ya es cara de perro, por decirlo de alguna forma, porque ya hay unas fechas y ya hay unas posibles consecuencias, ¿ok? Como va a salir, pues ya lo sacamos antes. Entonces en ese momento, por los inicios, el concepto de RCO ya se empieza a matizar dentro del proyecto este de ASA, y entonces salen estos dos subconceptos, el EMCO y el SIPO. El EMCO es operaciones con tripulación reducida extendida. Este va a ser el principal caballo de batalla. ¿Qué quiere decir esto? Este concepto lo que dice es que en vuelos de largo recorrido, y va a pasarlo, luego lo veremos. El resumen es que en vuelos de largo recorrido, donde será necesario 2 pilotos, por eso dice extended, será necesario 2 pilotos en la fase de despegue y en la fase de ascenso, de climb. Y serán necesarios 2 pilotos en la fase de descenso, en la fase de aterrizaje. Dice, pero ¿qué pasa en todo el periodo que hay de crucero? Pues en todo el periodo de crucero, según el tal, pues se va a mirar que en ese tiempo, y recordar largo recorrido, en ese tiempo solo hay un piloto en la cabina y el otro esté descansando, de manera que donde antes se necesitaban 4 pilotos en estos vuelos de largo recorrido, pasamos a 2 pilotos que siempre están juntos en takeoff y climb, en descenso y en landing, y solo va a haber un piloto en la cabina en la fase de crucero y el otro está descansando. Si el crucero es largo, pues se puede intercambiar, pero es decir, pasamos de 4 pilotos a 2, resumiendo. Y entonces este va a ser sobre todo el que Airbus y este lado de la controversia dicen que se puede resolver, que ya se tiene la tecnología para hacerlo de esta manera, que luego veremos lo que ocurre. Bien, entonces una extensión de esto es el SIPO, que es ya ir a tope, es decir, ya solo se necesita en cualquier vuelo ya normal, no de los largos recorridos, pues no de forma inmediata, pero sí ya con el objetivo final de que solo haya un piloto, ¿vale? Solo un piloto. Entonces estos dos subconceptos, pero como veis van totalmente ligados. Si entra el primero, el EMCO, entraría el segundo, el SIPO, en otro momento, pero ya tendría el camino abierto pues para desarrollar. Por lo tanto, es el momento, como veis, es el momento en que ya la confrontación es máxima, es máxima, y además veréis el nivel. ¿Qué pasa? Pues lo que ocurre es que, lo que os he dicho, hay una parte que los pilotos dicen, EASA has admitido esta idea, has admitido esta presión de este lobby, pero, y te veo muy
dispuesta a aceptarlo y a llevarlo a cabo. Y entonces, por ejemplo, la frase típica que también sale en todas las documentaciones hablando de este tema es que el presidente de EASA, Patrick Kai, dice, normalmente, fijaros, yo ahora a partir de ahora van a hablar ellos, no hablo yo, yo leeré y disculpadme, pero es la mejor forma que he pensado que podía ser, pues para que yo no dijera ninguna tontería. Dice, normalmente en vuelos de larga distancia, el MCO que estamos hablando, cuando se está a altitud de crucero, sucede muy poca cosa en la cabina. O sea, el de entrada dice, no pasa nada, todo tranqui. Una conferencia de prensa en el 2021, para que situéis al principio, cuando empieza EASA a mover este tema. Dice, él mismo dice, tiene sentido decir, bueno, en lugar de tener dos en la cabina, podemos tener uno en la cabina y el otro descansando. Siempre que se implementen soluciones técnicas y tal, que es lo que dice Airbus, que ya las tiene. ¿Vale? Por lo tanto, hay una predisposición total por parte de EASA de llevar a cabo este proyecto. Y claro, esto es lo que a los pilotos pues, los tiene preocupados. ¿Vale? Frases, para que veáis un poco la profundidad del tema. Es un tema estratégico, es un tema que antes no lo he dicho, en este momento está en pausa desde junio del 2025, hoy es agosto del 2025, desde hace un mes, para decirlo, está en pausa, pero no parado. Han cambiado las fechas, han movido las fechas. Este es un tema, es una pausa, pero nada más, nada más. Entonces, fijaros las frases, el nivel de frases que hay. Entonces, para que veáis un poco la profundidad del tema. La asociación ALPA, aquí de Estados Unidos y Canadá, dice, los intentos de sacar a los pilotos de la cabina de vuelo representan la amenaza más crítica a la seguridad que enfrenta nuestra industria. Estos señores que representaban a 150.000 pilotos escriben white paper, es un white paper. El white paper son un documento de casi 40 páginas donde esta asociación de pilotos define su posición bien explicitado, con data. La amenaza más crítica a la seguridad que enfrenta nuestra industria, o sea, palabras mayores. La industria de la aviación se ha visto sumida en una profunda turbulencia debido al creciente debate en torno a las operaciones con tripulación reducida, MCO y SIPO. Fijaros, quien lo cuenta también ALPA. La primera línea en la batalla fijaros el lenguaje, la primera línea en la batalla para detener las operaciones con tripulación reducida está en Europa. Ellos son estadounidenses y canadienses. Y si no podemos detenerlo allí, pronto lo tendremos que afrontar aquí en Norteamérica. ¿Vale? 2 años después solicitaron formalmente una revisión regulatoria, sentando las bases para la que se convertiría en uno de los debates más polémicos de la historia de la aviación moderna, ECA, la Asociación Europea. ¿Vale? Fijaros que las palabras que yo he utilizado antes son estas, no me las he inventado. Fijaros el nivel, ¿no? Dice ECA. Son diversas fechas, da igual. La batalla por los vuelos con un solo piloto está lejos de terminar. Batalla, muy bien. SEPLA se suma a la campaña mundial, porque claro, todo esto, aunque no hemos sido muy conscientes, y yo creo que no ha sido por el público en general, no ha sido un tema muy conocido, la guerra estaba ahí. La lucha estaba ahí, lo que pasa pues o que no lo han sabido transmitir bien, no lo sé, da igual. Todos, lo que os he dicho, ALPA, ECA y FALPA, que engloba todos estos, pues campañas mundiales, para todo esto. Los líderes de los pilotos de ALPA, más los de ECA, que son un agresivo esfuerzo de lobby, o sea, han unido sus fuerzas para oponerse a un agresivo esfuerzo de lobby liderado por las compañías. Resumen, como podéis ver, hay muchísimas más documentación. He intentado sacar un poco las que fueran más clarificadoras. Es decir, es un tema estratégico, es un tema que está en pausa, es un tema que no ha parado y es un tema que hasta junio del 2025 la fecha, el deadline era el 2027. Es decir, como dicen los pilotos, quizá
lo decían en el 2021, 2022, cuando esto se estaba desarrollando, que es cuando salieron las fechas, dice quizá en el 2027, o sea, mañana, esto se hubiera puesto ya en marcha. Por lo tanto, es una cosa en teoría cercana, dentro de los plazos típicos cuando hablas de estas cosas, pues siempre estás hablando 5 a 10 años vistas, lo habéis visto siempre en todas las documentaciones, pero que al final ocurren o no ocurren según el resultado. Muy bien, por lo tanto, importante lo es. Entonces, luego saldrá, pero dices, bueno, organismo regulador en Europa, EASA, pero ¿cuál es el organismo regulador mundo mundial internacional al que todo el mundo hace caso, al que decide todo? Y aunque no sea ejecutivo, luego los organismos reguladores de cada país cogen, hacen un copy-paste, lo ponen en sus leyes y eso ya va a misa, es ICAO. Entonces, ¿por qué ICAO no sale? ¿Por qué aquí sale EASA, Europa, el organismo regulador, y no sale ICAO? Pues que a ICAO ya antes pues se lo presenta en el tema y se pone un poco de perfil, dice, bueno, no me interesa mucho, no, y lo deja pasar, no tal. El otro organismo regulador que manda en el mundo mundial es la FAA estadounidense, que todo el mundo tiene en cuenta. Entonces también la FAA pues también se puso un poco de lado. Es por esto que los americanos, los canadienses y tal, no dicen que la FAA no, dicen el problema está en Europa, la batalla está en Europa y la tenemos que pasar en Europa, EASA, dice porque si no llegará a nuestro territorio, a la FAA. ¿Vale? Entonces, un poco porque es la primera pregunta, yo me dice, bueno, ¿y por qué Europa y no el mundo? ¿Por qué no internacional? ¿Por qué no es ICAO, que es el ¿por qué no? Bueno, pues ahí lo tenéis y luego lo veréis, ¿no? Vale, muy bien. Como os he dicho aquí, la clave es el EMCO. El EMCO es operaciones de tripulación mínima extendida, en que un piloto puede estar en los mandos durante la fase de vuelo de crucero, en los vuelos comerciales, ¿vale? Garantizando una seguridad general equivalente mediante unos mecanismos de compensación. Y aquí lo he puesto porque oiréis mucho hablar de ellos. Por ejemplo, la asistencia en tierra. Quiere decir pues que ese piloto cuando está en crucero, a lo mejor si le pasa algo, siempre va a tener un backup de un piloto que está en tierra. No solamente dedicado a ellos, porque si no, no hemos arreglado nada, pero lo ponen ahí, más otros sistemas de diseño avanzado de cabina, de alivio de carga de trabajo, detecciones de incapacitación de piloto, es decir, todo esto son tecnologías que estaban a punto en ese momento de ponerse, y por lo tanto que según esta parte de los fabricantes podían llegar a conducir a implementar el sistema de un solo piloto en la cabina, sobre todo en el EMCO, en los vuelos de largo recorrido, ¿no? Dice, este tema es especialmente relevante para aviones de gran tamaño que operen en operaciones CAT, las comerciales, tal. Fijaros, con el objetivo de reducir el número de pilotos necesarios en vuelo de larga distancia, es decir, está clarísimo. Entonces, esta es la idea. Hay dos señores, en crucero solo hay un señor y en descenso hay dos señores, descenso de aterrizaje. Por lo tanto, donde antes habían, en la situación normal, habían pues tres o cuatro pilotos, pues en este momento en las situaciones, con este concepto del EMCO, pues solo se necesitan dos. ¿Vale? Y aquí simplemente compara, no vamos a entrar en detalle, compara la situación del bajo EMCO, se podrían turnar, y la normal, que es, se tienen que ir de 4 a 2, resumiendo. Dices, el antecedentes lo pongo yo como título, ¿no? Dices, bueno, pero esto ¿a qué era debido? ¿Qué razón, qué solidez había en la idea de que se podía llevar a cabo este proyecto? Pues muy bien. Airbus, que ya digo, es el líder en este tema, de esta idea, de este concepto. Fijaros, en el 16 de enero del 2020, esta es la descripción, lo que hago es esto que está aquí en inglés, Google amablemente me lo ha traducido a español, ¿vale? Por eso esto es esto. Toulouse, 16 de enero de 2020. Dice, Airbus realizó con éxito el primer despegue totalmente automático basado en visión, con un avión de la familia Airbus. Es
decir, un avión estándar, ya lo veréis luego. Dice, este despegue automático fue posible gracias a una tecnología de reconocimiento de imágenes instalada directamente en el avión, además nueva, totalmente novedosa, ¿vale? Muy bien. Dice, este despegue automático, fijaros, es un hito importante en el proyecto de taxi, despegue y aterrizaje autónomos de Airbus. Y ese proyecto se llama ATTOL, ATOL, lanzado en junio del 2018. Bien. En verde, la misión de Airbus no es avanzar con la autonomía como un objetivo en sí mismo, sino explorar tecnologías autónomas, etcétera, pues para hacer el vuelo. Dice, este potencial de estas tecnologías para abordar los principales desafíos industriales del futuro, como una mejora de la gestión del tráfico aéreo, y ahora subrayo, la reducción de la escasez de pilotos, aquí este tema es importantísimo, y la optimización de operaciones futuras. Pero a lo que vamos. Muy bien. Enero 2020. Junio 2020. Esto es esto traducido, ¿vale? Tras un extenso programa de pruebas de vuelo de 2 años, Airbus ha concluido con éxito su proyecto de rodaje, despegue y aterrizaje autónomos, el ATOL, ¿vale? Un avión comercial mediante pruebas de vuelo totalmente automáticas basadas en visión, utilizando tecnología de reconocimiento de imágenes a bordo, una primicia mundial en la aviación. Muy bien. Hicieron una serie, todo un estudio de 450 vuelos, pero al final una serie de 6 vuelos, cada uno con 5 despegues y aterrizajes por recorrido. Muy bien. Y van y cierran el proyecto, es decir, se acabó, lo hemos demostrado que de forma autónoma. Entonces, a esto le podéis añadir que Airbus ya tiene, después de esto, tiene lo que es el descenso automático, si hay una despresurización, si hay un fallo de motor también, es decir, tiene situaciones problemáticas, las tiene ya totalmente automatizadas. Por ejemplo, una muy básica y muy importante, que ya la tiene desde el 320 ya en fábrica desde hace 2 años, es el TICAS. El procedimiento de si tú tienes un TICAS RA, es decir, aquello de no de traffic, sino descend, climb, es decir, que tienes que actuar en segundos para seguir la orden que te está dando este señor. Pues entonces ya desde el 320 de fábrica, desde hace 2 años, tiene automatizado esto, de manera que él cuando ve un avioncito que se acerca, dice traffic, y él automáticamente arma el modo TICAS Blue. Y cuando pasas de traffic allá a invadirte, el descend, el climb, el TICAS Blue pasa a TICAS activo. Entonces el avión, sin que tú no hagas nada, va a hacer la maniobra que el piloto antes a mano, el piloto automático, el flight director tendría que hacer, ¿vale? Por lo tanto, es decir, son unos grados de automatización que tiene Airbus que son los que le permiten, entre comillas, pues decir, esto se puede llegar a cabo. Y entonces son los que dan una entre comillas, solidez, o como lo queréis llamar, pues a un concepto de este tipo, ¿vale? Lo que pasa es que no todo es tecnología, lógicamente. Y entonces, en aquellas fechas, veis, 2021, Cathay Pacific, ahora ya entramos, está trabajando con Airbus para introducir en vuelos larga distancia con tripulación reducida, ¿vale? El MCO. El programa dentro de Airbus, conocido como Proyecto Connect, tiene como objetivo, fijaros, estamos hablando del 2021, certificar su avión, el A350, para operaciones con un solo piloto durante vuelos de crucero grande a partir del 2025. Es decir, el proyecto estaba ahí, la tecnología estaba ahí y la voluntad estaba ahí. Es por eso que van a EASA y dicen, estamos en esta situación, vamos a estudiarlo y vamos a ver si. Dice, una vez superado lo que hemos dicho en vuelos largos con 2 pilotos, alternándose en descansos en lugar de los 3 o 4 que se necesitan actualmente. Lufthansa también en aquel momento aparece y ya está. Estas son claramente lo que, si este tema os interesa, veréis como líneas aéreas. Luego lo que pasa es que ya en el 22, 23, 24 se incorporan más líneas aéreas, pero de una forma menos visible, ¿vale? Menos visible.
Entonces, ¿qué hace EASA? Y aquí está lo que os he dicho antes, la clave. Es decir, de ser una discusión o un planteamiento, permitidme la palabra teórico, sin más consecuencias, pues a la que EASA toma una decisión de poner esto en marcha para ver si se puede implementar a corto plazo, entendiendo corto los plazos que son normales en aviación, 5 o 10 años. Entonces es cuando el tema ya pasa a ser, tiene otro cariz, ha habido un cambio cualitativo en el tema, ¿vale? Entonces, ¿qué hace EASA? Pues lo que os he dicho, coge y hace un proyecto, define un proyecto conocido como el RES 0028, también muy famoso, donde dice, vamos a encargar a una empresa que es de los Países Bajos, bueno, una empresa de consultoría, que estudie durante 2 años pues este tema, a ver si se puede desarrollar este tema. En cuanto al EMCO, dice, vamos a evaluar la viabilidad de las cuestiones en un marco regulatorio de la Unión Europea. Es decir, marco regulatorio, es decir, que quizá te lo cambio, ¿vale? Diseñar un marco de evaluación de riesgos de referencia, es decir, esto era nuevo, dice, vamos a montar, es decir, qué riesgos pueden ocurrir, vamos a pensar a definirlos y cómo vamos a medirlos y cómo para llegar a una conclusión. Bueno, han de crear un tema nuevo, ¿no? Muy bien. Y lo mismo para el SIPO, pero más a largo plazo, es decir, un tema ya introductorio, no definitivo. Muy bien, aquí lo tenemos, tú entras, lo que hago yo, no entro en EASA y buscas, y aquí está, traducida, ¿vale? Traducido. Y luego hace otro proyecto, que este es el regulatorio. Es decir, este primero podemos decir lo que es, vamos a marco de evaluación de riesgos, ¿vale? Vamos a ver dónde estamos, qué hay que corregir o qué bien. Y luego hay este que es el regulatorio. R es de regulatorio. Dice, para adaptarse a todo esto es de EASA, documentación de EASA traducida, Dice, la normativa actual de EASA exige la presencia de 2 pilotos en operaciones CAT, si son más de 19 o si es turbo, da igual. Pero para adaptarse a EMCO, donde la regulación es distinta, tendría que ser distinta de la actual de los 2 pilotos, EASA ha iniciado la tarea RMT 0739, es esta, la famosísima RMT de investigación y reglamentación, para desarrollar un marco regulatorio, leyes, definiciones, lo que se puede hacer, que garantice el mantenimiento o la mejora del nivel de seguridad con operaciones de tripulación reducida. Es decir, ya tira para adelante y dice, voy a ver qué tendría que cambiar de toda la regulación actual, que tendría que cambiar para poder admitir un solo piloto, o sea, EMCO. O sea, que las cosas van, y esto se creó en el 2022-2023. O sea, en estos 5 años el movimiento ha sido importante, ¿vale? Dice, muy bien, EASA tiene como objetivo desarrollar un marco regulatorio, este nuevo marco regulatorio que permita una implementación segura de EMCO. Es decir, por si acaso, ya voy mirando qué tendría que cambiar para admitir el EMCO. Por si acaso. Bueno, y estamos hablando sobre todo del EMCO. Es decir, este RT0739 sobre todo es, entre comillas, al corto plazo, ¿vale? Y aquí tenemos el tema. Que en aquella época se veía mucho los pilotos, es decir, dónde está el momento en que se toma la decisión, y según la decisión que se tome puede ser que ya se autorice, se regule que se pueda haber un piloto. 2027, aquí lo tenéis, ¿vale?
durante lo que os he dicho, 19-22, 22-23-27, lo que os he estado comentando. Y fijaros, en este periodo de tiempo, hasta el 20, actividades regulatorias, lo que hemos estado hablando, actividades de certificación, que se necesita, o sea, qué se necesitaría para certificar que un avión, pam, pam, el piloto, pam, 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 pam. Fijaros que cambia todo, formación, todo, ¿vale? Pues hasta el 2027. Y quizás en el 2027 ya tendríamos el despliegue, implementación con esquema actual de FTL. FTL es las limitaciones actuales de las horas que pueden estar volando los pilotos, ¿vale? FTL, esto lo he puesto aquí para que quede claro. Muy bien, resumen, como dicen los pilotos en aquella época, en ese periodo, era posible que en el 2027 el tema ya estuviera lanzado. De ahí el temor por la parte de uno de los bandos, o no sé cómo decirlo, de uno de los colectivos frente a este concepto. 2027 es pasado, era en aquella época, a 5 años vista esto no es pasado mañana, ¿vale? No es un futuro, es ya, ¿ok? Pues ahí estaba el tema. Muy bien. ¿Qué dicen las? Aquí voy a ir rapidito para no porque en el fondo es lo mismo. He intentado, en donde pongo flechitas, lo más importante, que es, veréis, de ahí es donde he recogido esas frases que he puesto al principio y las he puesto cronológicamente. Aquí tenemos el white paper de ALPA, canadienses y estadounidenses, del 2019. 150.000, perdón, 70, que eran 70.000, sí, recuerdo, 70.000 pilotos, Vale. Muy bien, pues en ese momento el presidente dice: este libro blanco articula la posición de la asociación en cuanto a mantener el rol y reconocer la importancia, la característica más vital del avión que el futuro. 2 pilotos profesionales experimentados, capacitados y descansados en la cabina. Dice: algunos grupos de la industria pasan por alto la importancia de la seguridad, y están proponiendo iniciativas para investigar o introducir operaciones de un solo piloto. Muy bien. Estos white papers son de 30 o 40 páginas, es decir, son temas muy desarrollados, muy sumarizados, pero 30 o 40 páginas, un promedio, más bien tirando a 40, por lo tanto, con cifras, con piteclem. En el 19, o sea, cuando estamos ya, ECA, los europeos, ellos lanzaron su mensaje 2 menos 1 igual a 0. Fijaros la terminología o el grado de cómo se expresan las cosas, que es muy indicativo. Todo ECA, los europeos, los que eran 40.000, todos sabemos que lo están haciendo. Estamos hablando del 21, ¿vale? Airbus, Boeing, fabricantes de aviónica y algunas aerolíneas, todos trabajando a puerta cerrada, o sea, todos intentando encontrar la manera de deshacerse de uno de los pilotos incómodos y caros en la cabina de cada avión. Hablan de ello mucho públicamente. Dice, fijaros, pero ahora mismo se están dando los primeros pasos clandestinos para que un solo piloto opere parte del vuelo y es necesario sacarlos a la luz. O sea, fijaros el grado el nivel de estas frases, Es decir, fue bueno, vosotros mismos. Y FALPA, la que engloba a todos los 150.000, en el 2020, y FALPA considera, también es un documento de posición, FALPA considera que dado las operaciones con tripulación reducida conllevan riesgos significativos en comparación con las operaciones actuales, dichas operaciones resultarán en una grave reducción de la seguridad de vuelo. O sea, tonterías las mínimas, más claro el agua, ¿vale? Quien esté más interesado lo puede leer aquí, o bien se viene aquí, hace un pause y lo lee, o bien se viene y lo busca, que es lo que he hecho yo, ¿no? ECA, en el 2022, por aquí, Airbus acaba de completar su proyecto de taxi, despegue, tal, el ATOL, en un 350 tal, que realizaron maniobras normalmente pilotadas por piloto de forma totalmente autónoma a principios del 2020.
lo que os he enseñado antes. Y un poco, paréntesis, yo un poco lo que hice fue, en el año pasado más o menos, me enteré de este tema. Por casualidad encontré una documentación de esta asociación de pilotos, un white paper, digo, ¿qué es esto? Digo, si no sé nada de esto. Calibré un poco para mí, para mí me gustan los temas un poco estratégicos, ¿no? Calibré un poco la importancia del tema y entonces empecé a tirar del hilo. Leía una cosa, pum, me iba a buscar en internet, que es fácil, todo lo he buscado por internet, pues a qué hacía referencia a ello. Y entonces ahora ya lo he puesto en un orden distinto, pero mi orden fue este. ¿Qué dicen estos señores? ¿Qué están diciendo? Pues me voy a internet a buscar pam pam. Lo encuentro, es lo que os he puesto antes, etcétera, ¿no? Este fue un poco lo que hice. Bueno, pues ya lo veis. Recientemente Cata y Pasa, lo que hemos dicho, ¿no? Dice, reemplazar a los pilotos, insisto, esto es ECA, reemplazar a los pilotos requiere una nueva tecnología impulsada, como ya sabía, por la inteligencia artificial. Dice, un mes después de la demostración actual de Airbus, la agencia EASA publicó convenientemente su hoja de ruta de inteligencia artificial. Es decir, dentro de EASA ya hay una ruta de inteligencia artificial orientada pues a lo que estamos hablando, la navegación aérea, espacio aéreo, ¿vale? Con un cronograma muy ambicioso que confirma, os lo enseñaré todo esto, la fecha objetivo de Airbus para la aprobación de las operaciones de vuelo de crucero con solo piloto para el 2025. Muy bien. La hoja de ruta de esta inteligencia artificial, 3 niveles, bueno, da igual, muy bien. Este es muy interesante. Para mí si yo tuviera que coger uno de todos ellos, cogería este. ¿Sabéis? ICAO, el que os he dicho que es el regulador mundo mundial, internacional, el que define todo en la aviación general, y excepto la FAA estadounidense que va por su camino, que muchas veces coinciden y en otras no, pues todo el mundo sigue lo que dice ICAO, ¿vale? O sea, dicho de otra manera, si lo dice ICAO lo va a hacer todo el mundo, y puestos desde otro punto de vista, si no lo dice ICAO, pues esto no tendrá éxito. Muy bien, pues aparece la Asamblea 41, cada 2 o 3 años, ahora en septiembre viene una, del 2022, y fijaros las dos posiciones tan encontradas que hay. Esta es la posición de los fabricantes, asociaciones de la industria aeroespacial, los fabricantes, y en la misma asamblea, un día más tarde, lo que sea, pues la posición, allí en las asambleas lo que hacen es que la presentación, antes de la presentación, cada uno de los organismos que tienen que tal durante esos días presentan, envían su parte, su resumen ejecutivo, que como veis es aquí, ¿no? Resumen ejecutivo, luego detrás hay muchas páginas, ¿no? Y luego hacen la presentación. Pero he cogido la primera, que es el resumen ejecutivo. Y aquí, ¿quién tenemos? Pues IFALPA, la Asociación de Asociaciones de Pilotos, ¿vale? Los 150.000 aquellos, ¿vale? De todo el mundo. Eran 70 países, si no recuerdo mal. Pues fijaros, los fabricantes, ¿qué dicen? Cuentan, progresos realizados facilitarán la introducción del concepto de operaciones con tripulación mínima ampliada, EMCO. Este es el caballo de batalla, ¿no? El primero, el más factible, entre comillas. Se invita a la asamblea, a que tenga en cuenta, a tener en cuenta el rápido desarrollo de todas estas tecnologías, como la aplicabilidad de estas tecnologías emergentes para sustentar las operaciones con tripulación mínima ampliada. Es decir, ya están las tecnologías, vamos a hacerlo. Piden que se haga. Dan instrucciones a la OACI, es decir, ¿vale? Para que trabajen los estados y el sector para desarrollar un consenso global. Es decir, si no puede ser que solo sea en Europa, ¿no? Ha de ser un consenso global que facilite su uso, el EMCO, en operaciones internacionales, lógicamente, ¿no? 2. Identificar las lagunas en SARS y PANS. SARS y PANS son las dos, regulaciones, ¿no? Regulaciones de OACI y ICAO, de ICAO y la FAA, que marcan todo. Vale, muy bien, que se tienen que identificar las lagunas para implementar esto, para desarrollar una hoja de ruta de aplicación para respaldar el nuevo concepto. Es decir, estos señores están diciendo, tenemos la tecnología, miremos a ver qué es lo que falta pues para
en estas nuevas SARs o TERPs o PANs que vamos a hacerlos, y tiremos para adelante. La voluntad está clara, ¿no? El objetivo está claro. Entonces aquí vienen los pilotos. Los pilotos dice, actualmente se están considerando dos conceptos específicos: las operaciones con autopilotación mínima ampliada, EMCO, y las tripulaciones con un solo piloto, SIPO. Ya lo hemos visto. Fijaros, lo cual suscita una gran preocupación, resumen ejecutivo, o sea, con un resumen ejecutivo se miden las palabras, lo cual suscita una gran preocupación debido a la introducción de riesgos nuevos considerables. Introducción de riesgos nuevos considerables, con consecuencias desconocidas. En cuanto a las EMCO, las más fáciles, ¿verdad?, el concepto carece tanto de madurez como de pruebas estadísticas de aumento de la seguridad operacional con la tecnología habilitadora propuesta. Es decir, ¿vale? Bueno, yo no soy, ya lo sabéis. Aquí en verde, ¿verdad?, da igual, me salto esto. Dice, la seguridad de estos diseños conceptuales no han demostrado ser mayor que la de dos pilotos bien entrenados, descansados y plenamente calificados en el puesto de pilotaje. Dice, es esencial resolver plenamente esos riesgos y deficiencias de la seguridad operacional antes de que la industria acepte cambios en las normas que han constituido el sistema de transporte más seguro de la historia. La misma asamblea, la petición de unos y la petición totalmente contraria de otros. ¿Vale? Para mí creo que son lo más importante, la síntesis de todo lo que estamos hablando. El white paper, fijaros, esto de cuál era, del 20, ¿dónde está? Del 2024, o sea, estamos cercanos aún peleando a un año vista, porque se veían las cosas cercanas ya, de ALPA, también unas 40 paginitas, lo marco, dice, a pesar de esto, de toda la historia, al menos un importante fabricante de aviones está tomando medidas activas para reducir la dotación de tripulación en aviones comerciales. Y fijaros el matiz, no. Y en algunos casos, los reguladores, EASA, reguladores gubernamentales EASA, les están facilitando el proceso. Esto es del 2024, es decir, de ayer, y de la asamblea de la Asociación de Pilotos Internacional más grande del mundo, 150.000 pilotos, ¿vale? Fijaros el mensaje. Los intentos de sacar a los pilotos de la cabina de vuelo representan la amenaza más crítica a la seguridad que enfrenta nuestra industria. Bueno, ECA en el 2025 conseguían, ECA no apoya las, ECA son los europeos, no apoya las tal, os lo dejo aquí porque está, dice, estos conceptos son impulsados por la industria que busca ventajas económicas, reduciendo el número de pilotos en la cabina. Bueno, esto si os interesa, lo he puesto aquí porque está muy bien aquí. El documento de posición de ECA, aquí son 10 o 15 páginas posteriores, está muy bien, está muy claro, muy clarificado. Lo he puesto aquí por si lo queréis buscar, quien esté interesado en este tema, ¿vale? En febrero del 2025, ECA, la batalla por los vuelos por un solo piloto está lejos de terminar. O sea, en aquella época, febrero, ya se rumoreaba que el resultado iba a ser pausa, el de junio, que iba a ser pausa, pero ya había el rumor, ¿no? Pero de todos modos, fijaros lo que dicen, está lejos de terminar. Las operaciones con un solo piloto están siendo impulsadas activamente, principalmente por Airbus y Dassault. Bueno. Lo que os he puesto antes, 2 años después solicitaron formalmente estas industrias, los fabricantes, una revisión regulatoria, el RMT, que hemos dicho antes, 0739, sentando las bases para lo que se convertiría en uno de los debates más polémicos de la historia de la aviación moderna. Todo esto lo dice ECA, no lo dice un periodista, o sea, quiero decir, aquí no hay ningún documento que sea sacado de un artículo de un periodista. Son oficiales de estas asociaciones, esto clarísimo.
Por lo tanto, la redacción es la suya, no la de un periodista, ¿vale? Dice, y vuelve a incidir lo mismo, en lugar de descartar esta propuesta, EASA asumió un papel activo al explorar e incluso facilitar la idea. O sea, vuelve a decir lo mismo y se va repitiendo la idea. Entonces, 6 de abril del 2025, IFALPA, posición, posición, y esto es una hoja, o sea, más clarita el agua. La Federación se opone firmemente a las operaciones con tripulación reducida. Bueno, pues esto de esta asociación en una hoja claramente ya dice pues que van a lo que haga falta, ¿vale? 6 de abril del 2025. Y esta me gustó porque, fijaros, estas son los estadounidenses, la que os he comentado antes, y canadienses, y se reúnen con los miembros del comité. Esto ha sido este año, hace poco, y dice miembros del comité de transporte e infraestructura de la Cámara de Representantes, los pilotos destacaron los esfuerzos actuales relacionados con las operaciones con tripulación reducida o con solo un piloto, y cómo este tipo de operaciones pondrían en grave peligro la seguridad. Y pidieron a su representante estatal que enviara una carta al Departamento de Transportes, la FAA depende el regulador estadounidense depende de estos, instando a Estados Unidos a oponerse a cualquier cambio en la dotación actual de cabinas de vuelo para las aerolíneas internacionales. Ya está, ¿no? Todo el mundo en contra. O sea, fijaros, las dos posiciones están encontradas. El lenguaje, que quiere decir ya hasta aquí hemos llegado, o sea, vamos a por todas, tanto de uno como de otro, y ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa en junio de 2025? Pues en junio de 2025, según palabras, pasa que EASA dice no, o sea, al final esto no está preparado, no está maduro para cómo llevar a cabo, y define pues eso, parar, pausar, porque veremos que no para totalmente. Entonces, frente a que ahora veremos cómo lo hace, ¿qué dice ECA? Dice, el concepto, ¿ves? Junio, ya estamos en junio, ¿vale? El concepto de piloto único se estanca, no dice que se termine, se estanca, por razones de seguridad, por ahora. La batalla continúa. Dice, la publicación del informe final de EASA sobre los riesgos de seguridad de los vuelos con un solo piloto marca el cierre de una fase crítica de investigación y una pausa significativa, es decir, tú lo paras y esto no va a ser pasado mañana continuo, Muy bien, pero esta dice, dista mucho de ser el final del debate. Esto sigue. ¿Por qué? Porque hay fechas, ahora lo veréis, hay fechas. Dice, no se trata de un veredicto definitivo. Dice, la principal conclusión de ese informe que antes os enseñé de ASA es, actualmente no se puede demostrar un nivel de seguridad que levante entre la EMCO, la primera EMCO, y las operaciones normales con tripulación. ¿Vale? Luego veréis un poquitito más de detalle. Dice, la capitana de ECA, de los europeos, dice, instamos a EASA y a ICAO a que integren plenamente estos hallazgos en su toma de decisiones al considerar futuras propuestas de la industria. Es decir, señores, ya se ha demostrado que esto no está maduro y tenedlo en cuenta. Muy bien, ahora veremos tal. Entonces, ¿os acordáis de lo que os he enseñado, ¿no? El RS aquel, muy bien. Veis que aquí está cerrado, closed. Y entonces, conclusiones, traducido al español, o sea, que no tanto tomando como referencia el diseño actual de la cabina y dentro de los límites de la investigación, se identifica cuando se puede demostrar suficientemente un nivel de seguridad equivalente entre las EMCO y las operaciones actuales. Dice, fijaros, principales áreas a considerar. Veis que no es un tema de tecnología, veréis, monitoreo de la incapacitación de un piloto, fatiga y somnolencia, inercia del sueño. Ahora os comentaré de inercia del sueño, a mí no lo conocía y me sorprendió. Controles cruzados, necesidades fisiológicas, es decir,
no es tecnología, es procedimientos. Inercia del sueño quiere decir que un señor está durmiendo y lo tienes que despertar porque ocurre algo, y este señor tarda 15 minutos en estar operativo. Imaginaros esto en el enfoque del EMCO, que tú estás en crucero, pasa algo y tienes que coger, ya que el señor te tiene que ayudar. O el de tierra, tienes que explicarle al de tierra que está de backup en tierra, etcétera. Pero todo esto no es tan obvio como lo cuento yo, sino que hay, luego veréis, unos documentos que todos estos temas los tratan pues con un rigor científico, ¿no? Muy bien. Dice, será necesario desarrollar la tecnología de la cabina y realizar más investigaciones antes de explorar la habilidad. Pero fijaros, desarrollar la tecnología de la cabina. Dice, todo esto es EASA, todo esto es documentación de EASA. Dice, el programa de reglamentación reflejar este resultado, centrándose en el desarrollo, la evaluación y despliegue de estas tecnologías avanzadas de cabina de vuelo aplicadas en la operación. Dice, esto, o sea, las investigaciones posteriores, se refleja en la última edición del Plan Europeo de Seguridad Aérea, el EPAS 2025, que os lo enseñaré. Vas a EASA, lo buscas y al final lo encuentras, lo enseño. Es decir, ¿en qué han cambiado? Como dice una asociación de pilotos, civilinamente. Han cambiado el concepto ENCO por la presencia de una cabina inteligente, que cubrirá además estas cosas. Dice, con novedosas funciones a nivel de carga, monitorización del rendimiento, estado de alerta, incapacitación. Muy bien, esta nueva cabina inteligente podría sentar las bases para nuevos conceptos operativos. Es decir, como dicen, ya lo veréis, están abriendo la puerta, le cambian el nombre, pero nosotros seguimos. Lo que os he dicho, tú te vas a EASA y entonces aquí sigues las páginas, sigues las páginas y al final tienes esto, los downloads, donde tienes el report de estos dos reports, también unas 30-40 páginas, donde te cuentan lo que encuentran no suficientemente maduro como para implementar este proyecto. Unos es el EMCO, aunque ponga EMCOS y SIPOS, es el EMCO, y este solamente son SIPOS, esos de a largo plazo, que es más bien introductorio, ¿no? Entonces, de 8 y de 9 son estos, ¿no? De 8 y de 9, yo me los he leído y son curiosos, ¿vale? Son curiosos. Y luego, cada uno de estos, que son 30, en cada elemento de estas 30 o 40 páginas que desarrollan en cada uno de los conceptos, aquí tenéis el detalle, estos yo sí que no me los he leído, el detalle de ellos. Es decir, desarrollan cada uno de esos puntos pues en un nuevo documento, ¿no? Entonces todo esto es lo que va a servir de base pues para seguir trabajando y resolver pues estas deficiencias o lagunas o como lo queréis llamar. Lo salto, ¿vale? Solo me voy aquí. El que pone EMCOS y SICOS, que es EMCOS, dice, se identificó que habrá situaciones en las que no se puede demostrar un nivel de seguridad equivalente a las principales áreas a considerar son la detección de la incapacidad del piloto, verificación cruzada y inercia del sueño. Muy bien, da igual. Y en estas son más... Este proyecto identificó que aún existen varios problemas importantes que deben resolverse antes de que las SIPO puedan considerarse para lograr un nivel de seguridad equivalente. Resumen, estas son las que van detrás, las importantes, con las que se está luchando el caballo de batalla es estos, ¿no? Las ENCO. Y claro, ¿y ahora qué pasa? O sea, ya estamos ya en junio 2025, EASA ha dicho... este proyecto que había, el RS0028, que ha dicho que lo cierra, ha dado sus resultados de que aún no el tema está maduro, y frente a esos resultados las asociaciones de pilotos dicen esto es una pausa porque sabemos que esto va a seguir. Esto es una pausa porque sabemos que esto va a seguir. Entonces yo ahora pongo, ¿y ahora qué? Pues tú te vas otra vez a ECA. ¿Cuál es la clave? Lo que ponen aquí. ECA, EASA ha revisado recientemente su calendario original. ¿Os acordáis que
terminaba en el 2027, era la fecha en que decían tiro para adelante o no, ¿vale? La implementación. Dice, lo que se ha debatido para el despliegue del EMCO en 2027 se ha pospuesto como muy pronto hasta el 2030. Es decir, no está cerrado, seguimos y esa fecha del 2027 la pasamos al 2030. Sea 2030, sea 20, no se sabe, pero aún está ahí y está activo, ahora lo veréis, en el plan estratégico de ASA, ahí lo veréis, el que se menciona antes, el EPAS. ECA, El tema se integró, el tema de la reglamentación, en una iniciativa más amplia, el desarrollo de un marco regulatorio para las cabinas inteligentes, lo que os he dicho antes. Dice, este replanteamiento es sutil, pero es sutil, pero estratégico. Deja la puerta abierta, que es lo que os he contado antes. Bien. Dice, la Asociación de Pilotos han respondido ferozmente. No es un periodista, Muy bien. Claro, dice, la próxima gran oportunidad para que los fabricantes impulsen nuevamente el EMCO será la Asamblea 42 de ICAO. Aquella que os enseñé los dos reportes ejecutivos, que era la 41, pues ahora este año, en septiembre, final de septiembre, octubre, vamos a tener la asamblea la 42, y ahí van a volverse a pedir y exponer las posiciones que antes en la 41 visteis claramente cuáles eran, ¿no? Muy bien. Dice, ICAO, traducido es OACI en español, ICAO por ahora sigue sin estar convencida y las organizaciones siguen impulsando la evidencia de la transferencia de los principios. Muy bien. Si nos vamos, os acordáis que pone, y este proyecto está incluido dentro de el EPAS 2025, y el EPAS es los proyectos estratégicos que los tienen en un periodo de N años. ¿Os acordáis el RMT 0739, el RD regulador? Pues este no ha desaparecido, este sigue estando ahí, es decir, se siguen mirando. Fijaros, ahora es la presencia de una cabina inteligente, os hemos cambiado, con nuevas funciones de alivio, sientan las bases para nuevos conceptos operativos. Por ejemplo, o sea, aquí ya lo ponen, fijaros la civilino, por ejemplo, operaciones de tripulación mínima extendida EMCO. Es decir, ahora hemos pasado a un concepto que que es cabina inteligente, y dentro de ellos tal vez, por ejemplo, podríamos incluir el EMCO. Vale, pues así está el tema. Y el RMT 0739, que sigue estando, tiene como tarea modificar el marco regulatorio, lo que habíamos dicho, el marco regulatorio actual. ¿Qué pasa? Pues aquí tenéis las fechas. La opinión generalmente desarrollan las ideas, hacen 3 pasos. Primero una opinión, hay una consulta donde envían a todo el mundo pues lo que ellos han investigado. Reciben estas respuestas, lo retocan o no, el documento, bueno, los documentos son verdaderos tochos, lo retocan o no con las respuestas que han recibido. Entonces pasan al siguiente paso, que ya es opinión, donde si pasan ahí ya pasan al final, y decisión en el 2030, las decisiones que lo pasan al Parlamento Europeo. Bueno, esto ya es un trámite burocrático. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la fecha que era el 2027 ahora es el 2030, que esto es pasado mañana. En la planificación, en este entorno es pasado mañana. Es decir, sigue el tema pendiente con una nueva fecha que se llama 2030. Nivel estratégico. Prioridad estratégica está en el EPAS volumen 1. Este es el volumen 2. ¿Vale? Pues está claro. Este es el volumen 1 que os he comentado, y ahí está el RMT 0739. Estratégico.
Muy bien. Garantizar la integración segura de las operaciones con tripulación mínima extendida, EMCO. Acciones clave R7. El 0028 es este que ya está cancelado. Para adaptar el marco regulatorio. O sea, blanco en botella con asas. Te vas a la web de te vas a la web de Airbus, no me salía ahora, te vas a la web de Airbus, ahora, en sus proyectos que aparecen, está claro, o sea, esto llegará un día, o sea, no sé el calendario cuándo ocurrirá, pero que está activo, está vivo y que va a seguir habiendo este enfrentamiento a cara, yo lo llamo, perdonar, bueno, este enfrentamiento tan intenso, por no decir de otra manera, pues no, ya está claro, ¿no? Está claro. Entonces, lo que os decía, la asamblea está 42, esta era la 41, lo que os enseñé antes, que es de lo que os he dicho a final de septiembre, primeros de octubre, pues habrá un resumen ejecutivo de estos señores, un resumen ejecutivo de estos señores, y ya veremos qué pasa, porque luego, ¿qué pasa? Haces este resumen ejecutivo y luego ICAO pues lo toma en cuenta, no lo toma en cuenta y tal. Por ahora, en aquel momento, que fue en el 22, pues ICAO no le dio más importancia, se lo dejó aparcado. No se sabe qué puede ocurrir, qué actitud tomará ICAO en septiembre-octubre, y es una piedra clave, un hito, piedra clave, mal traducido. Son puntos importantes, según lo que diga ICAO, pues el tema se ralentiza, no se tiene en cuenta, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es por si lo queréis. Por si. Sí, ¿por qué lo he cogido? Exacto. Esto sigue siendo ECA, ¿vale? ECA, los europeos dicen. Por ahora, la presión de la industria por las operaciones con un solo piloto está lejos de terminar. Muy bien, perfecto, muy bien. Pero tampoco lo está la lucha por detenerla y garantizar que la seguridad de los pasajeros nunca se verá comprometida. Es decir, lucha, y esto es lucha, batalla. Estos son palabras de las asociaciones de pilotos. Luego, si veis las campañas que han hecho, el 2 menos 1 igual a 0, 2 han de ser 2, etcétera, etcétera. Y entonces aquí está lo que hemos dicho, ¿no? Puesto por ellos, deployment, pues al 2030 posiblemente, ¿vale? Lo que ellos dicen y lo que dice, lo he puesto aquí al lado para que se viera que es así, ¿no? En lo de la inteligencia artificial solo son dos chats, simplemente decir, ¿os acordáis que antes hablaba de, bueno, pues ya está, es decir, es que ya hay un roadmap de la inteligencia artificial. He cogido el último que hay de mayo del 2023, aquí hay unas fechas, lo he traducido al español, pero están hablando del 20, por eso está un poco tachadito y tal. Las tres fases, la 1, la 2 y la 3, la ML, que es el aprendizaje de máquina, bueno, da igual. 2025, 2035 y adelante, pero es que en el 2024 ya hay un informe para los niveles 1 y 2, el concept paper, ¿vale? Y el nivel 2, bueno, da igual. Simplemente quiero decir que cuando los pilotos dicen y ya se está desarrollando todo un tema de inteligencia artificial, pues ya en aquella época, en el 2020, ya existe un roadmap, y esto aparte de que la inteligencia artificial se va a aplicar en infinidad de sitios, que no es en rodaduras, en gestión de tráfico aéreo, etcétera, pues también incidirá en este tema. Por eso lo he puesto. Entonces, ya está. Ya está, pero no está. Es decir, hasta aquí lo oficial y lo que os quería transmitir. Tema importantísimo para mí, tema estratégico. A mí me gustan estos temas porque te dicen lo que va a ocurrir dentro de 10 años. Esto ha ocurrido tal, siempre, en todo. Y que estamos viviendo una época que los pilotos, pues bueno, están ahí diciendo lo que piensan, la industria está allí diciendo lo que piensa, y que las espadas están en alto. ¿Qué es lo que dice la industria? Que antes no lo he puesto. ¿Qué es lo que dicen la industria? Estos fabricantes dicen, 1, los accidentes, aprox, la mitad son debidos a fallos técnicos del avión, y más o menos, en general,
pues a lo que se llaman CFIT, es decir, un vuelo controlado contra el terreno. Es decir, no es porque haya fallado el avión, sino por alguna razón o los pilotos, lo que sea, pero o sea, no fallos del avión. Por otro lado, los pilotos lo que dicen, sí, dice, pero tú no cuentas los posibles accidentes que han quedado en incidentes debido a que en la cabina han habido 2 pilotos y que han salvado la situación. Entonces, desde un punto de vista, esto están diciendo. 2. Pasamos a la parte económica. ¿Qué es lo que está diciendo la industria? La industria está diciendo, podríamos ahorrar costes. La verdad es que yo he visto algún estudio y bueno, más o menos dicen que el coste de las tripulaciones en general en las aerolíneas son muy dispares, low cost, más o menos viene a ser entre el 12 y el 16%, pero la de los pilotos del orden de un 6%. Por lo tanto, bueno, ahí puedes ahorrar y cada 1% en las aerolíneas se lo buscan, ¿no? Pero bueno, como dicen los pilotos, tampoco va a salir el vuelo tan barato. Y entonces lo segundo que dicen la industria es que faltan pilotos. Lo habéis visto antes en una frase que ponía escasez de pilotos. Entonces, ¿yo qué he hecho ahora? Son 4 charts más. Digo, bueno, voy a desarrollar este tema porque creo que es otro de los problemas importantísimos que hay y van a haber unos números que os aseguro os van a sorprender. Os aseguro os van a sorprender. ¿Por qué lo he puesto además? Yo, por ejemplo, en este año los eventos estos internacionales que hacen en Le Bourget, en Arabia Saudí y tal, de las ferias de aviación y tal, están habiendo pedidos que es una locura, pues 300 pedidos de 300, 400, 500 aviones, o sea, una locura que además no lo digo yo, no se había vivido nunca. Entonces ahora os voy a poner unos números que seguro que os sorprenden y que quizá, y ahora hablo yo, quizá pueden enmarcar un poco la situación. Mi opinión, Cada año Boeing y Airbus hacen, antes además de Le Bourget, etcétera, cada año hacen una previsión a 20 años vista. Es que además los calendarios son estos en aviación, y construir fabricar un avión a 20 años vista, ¿vale? El periodo 2025-2044, o sea, estos informes están calentitos, ¿vale? ¿Qué dice Airbus? Dice que en los próximos 20 años, ¿vale?, van a necesitar, asombraros, 43.000 nuevos aviones. 43.000 nuevos aviones. 20 años solamente. Va Boeing, ¿y qué dice Boeing? Que para los próximos 20 años se van a necesitar 43.000 nuevos aviones. ¿Vale? Más o menos, de estos 43.000 nuevos aviones, más o menos, en números para quedar el concepto, mitad y mitad, no es mitad y mitad, pero ya lo veis, 18 y 24, más o menos mitad y mitad, mitad va a ser para sustituir a los existentes, se van tal, y la otra mitad nuevos, netos, nuevos, ¿vale? Esto lo dice Airbus, 18 y 24, y Boeing dice, pues más o menos lo mismo, 21 y 22, da igual, o sea, veis que dos empresas distintas, que tienen mercados distintos, que tienen aviones distintos, todo, pero lo que demanda el mercado está claro, y coinciden, punto. O sea que esto va así, va a misa. 43.000. Muy bien. Boeing, en Airbus no lo tiene, lo busca y no lo tiene. Para esos 20 años siguientes, y ahora también vais a alucinar, hace el PTO, o sea, la previsión, es conocido el PTO de Boeing, la previsión de que se van a necesitar de gente técnica pues para estos aviones, ¿no? Para llevar estos aviones, tripulaciones, etcétera. Pues venga, alucinad. Para estos 20, el PTO de Boeing, para estos 20 próximos años se van a necesitar 660.000 nuevos pilotos. Repetimos, 660.000 nuevos pilotos. Aquí lo tenéis.
Luego también pone las cifras de técnicos de mantenimiento, que hay un problema brutal, como casi 1 millón de tripulación de cabina, ¿vale? Pasajeros, aquí lo tenéis. Y quien lo dice es Boeing. Luego lo tenéis por países, por tal, por cual. Por si a alguno le interesa, Eurasia es Europa más centro de Asia. Asia la tienen por el noreste, por el sur y el noroeste, y el suroeste. Y la parte esta que, digamos, continúas por Turquía y te vas por esos países que acaban en tan y cual, esto lo llaman Eurasia, pero bueno, es lo de menos. Entras en la web y tienes esto, Pilot el PTO, ¿vale? Pum pum, 660.000 por zonas, tiene un Excel, aquí lo tenéis, un trocito, el Excel es un montón de cosas, pero que lo he puesto pam pam, aquí lo veis distribuido de forma más clara. Bueno, 660.000, muy bien. Ahora vamos a CAE. CAE es esa empresa, super empresa, es militar, es de formación, bueno, CAE, que te hace también para los siguientes 20 años, ¿vale? Bueno, voy directamente a, necesitarán 300.000, ¿dónde está? Aquí está hablando de aviones, aquí está mejor. Se va a necesitar 300.000 nuevos pilotos. Se van a necesitar en los próximos, en estos próximos, en este habla ya de 10 años. ¿Qué he puesto yo aquí? ¿20 años? No, 10 años, ya decía yo, 10 años. Este es mucho más, pero cuadra con el otro. O sea, ¿veis? De 10 años, pues había 10 años. 10 años se van a necesitar 300.000 pilotos. En 20 años son los 600 y pico mil que hemos hablado antes. O sea, esto tiene es coherente. Las cifras son coherentes. Como no. Estos señores son de los mayores del mundo, ¿eh? Vale. Más pam. Ok, muy bien. De esos 600, de estos, bueno, dice 300.000 nuevos pilotos, muy bien, ¿qué son estos? Dice, de estos 300.000 nuevos pilotos, 266.000, porque él cuenta, me parece que también cuenta exacto, cuenta los de aviación general. Dice, más o menos, también vamos a hacer, más o menos la mitad serán para reemplazar y la otra mitad, aprox, será para crecimiento. Pero siguen siendo 300.000. O sea, se necesitan 300.000, independientemente de que no sean pues para sustituir y otros sean un crecimiento. Aquí te lo ponen por regiones. Y si estás hablando de business, de aviación, business aviation, ya está, terminado. Pues está hablando de 33.000, de los cuales casi todos son, fijaros, es curioso, casi todos son reemplazar. Debe ser ya una población un poquitito más mayor y solamente reemplazar. Ya está, ya he terminado. Por lo tanto, ¿qué era lo que quería un poco comentar? Desde mi punto de vista, hay una necesidad de, en los próximos 10 años, de aproximadamente 300.000 pilotos. Intuyo que esto está calculado pues según las reglas actuales necesarias para tal. Por lo tanto, escasez de pilotos la hay y la va a haber. Es decir, a veces he leído más en periodistas que hablan de esto, pues igual los pilotos tienen una sensación de que se van a quedar sin trabajo, ni mucho menos. O sea, no es un tema de quedarte sin trabajo, ni mucho menos. El tema fundamental, por la parte, como habéis visto, de la Asociación de Pilotos, es que están en contra de una idea que atenta, según ellos, contra las normas que se han peleado durante muchísimos años y a base de accidentes muchas veces, donde para ellos es la Biblia, seguridad, que ya la captan desde que empiezan. La formación está orientada a la seguridad, entran al lado de alguien que les va a formar a lo largo de toda su vida. Es seguridad, procedimientos operativos para la seguridad. Es decir, esto y unos pilotos que su función, el segundo piloto no es estar de backup del primero, tiene unas funciones tan importantes como la del primero,
se vigilan, se ayudan en el CRM, etcétera, pues está atentando a la línea de flotación de lo que para ellos es lo más importante, la seguridad. Por lo tanto, nada que ver con me voy a quedar sin trabajo, mucho que ver con que no va a ser, como esto entre en vigor, según ellos, esto no va a tener el nivel de seguridad al que ellos exigen, y es su leitmotiv. Bueno, señores, pues esto se ha acabado. Para mí es un tema importantísimo, no quiere decir que sea inmediato ni a medio plazo, pero es un tema que está ahí, que las espadas están en alto, y es un tema, estoy convencidísimo, vamos, que esto va a seguir, no, o sea, no lo digo yo, que esto va a seguir, pero que esto va a ir rodando y van a haber temas que van a ir saliendo importantes. Otra cosa es cuando se lleva a cabo y cómo, o si se lleva a cabo. Bueno, señores, espero que os haya interesado un poquitito. Ya os digo, todo está en internet, todo, por eso lo he puesto en inglés, para que lo podáis buscar por el título en inglés. Y lo que tenéis que hacer es, si os interesa lo que he hecho yo, te vas a EASA y ahí tienes todo, y si no, pues te vas a las asociaciones de los pilotos y ahí tienes todo esto. Muy bien, señores, pues repito, espero que os haya sido un poquito interesante, y hasta luego, chao.